Gurekin dugu Paco Ignacio Taibo bi, idazlea, editorea, historialaria eta gaur egun Mexikoko Fondo de Cultura Económica erakundeko zuzendari nagusia. Arratsaldeon, Paco, muy buenas tardes. Muy buenas. Y bienvenido a Txalaparta. Eres, no sé si lo sabías, uno de los autores más publicados en esta casa. Aquí están varios de los libros. Bien, bien. ¿Cómo empieza bien esta conversación. ¿Cómo empieza esta relación con Txalaparta y cómo se desarrolla a lo largo de estos, creo que casi 30 años? No, la verdad es que tengo que hacer memoria de la memoria. Pero yo creo que José Mari Esparza apareció de repente. A mí me gustaba lo que estaba publicando Txalaparta y yo había decidido que en español mis libros en América Latina los publicaría Planeta. Tenía un contrato de exclusiva, pero era un contrato de exclusiva que tenía una pata coja, que era, no me gustaba publicar con Planeta en España. Mientras que en América Latina tenía la capacidad relativa de controlar las campañas de lanzamiento. En España era muy entrar en la máquina en que número 337-442 y adiós muy buenas. Y decidí no publicar en España en Planeta. Y entonces andaba a la búsqueda de editor en el momento en que conozco a Esparza y me dice Txalaparta, y dije, me gusta Txalaparta. Y de ahí nace la relación que empezamos a publicar regularmente. De hecho, yo creo que son durante 8 o 10 años publicando un libro, casi un libro al año, ¿no? Que yo iba produciendo. En total son casi 30 años de andadura, o sea que esa apuesta inicial luego la continuaste. Sí, y lamentablemente la corté por un problema de pérdida de contacto diario, ¿no? De relaciones, que tiene que ver también con que durante 25 años yo venía a España y estaba en la Semana Negra meses, y por lo tanto de Asturias al País Vasco Navarro no me costaba trabajo moverme. Pero al terminar mis relaciones con la Semana Negra, de alguna manera empecé a espaciar los viajes a España, cada vez menos. Y la relación se diluyó. Fue una relación curiosa porque todo el mundo me preguntaba, ¿no? Tú, mexicano, ¿y qué te une a Txalaparta? Era la época, además, una de las épocas en que Txalaparta estaba muy perseguida en términos ideológicos. Estás publicando con ETA, tío. Y yo decía, estoy publicando con una editorial que a mí me gusta mucho, ve lo que publica. Y los libros que me acompañan cuando estoy aquí, dejaros de cuento. Era medio tenso el ambiente, desde el punto de vista de mi relación laboral como escritor con una editorial vasca rebelde. Pero bien, siempre bien, siempre bien. Y las presentaciones de libros que se hicieron en aquellos años en el País Vasco, siempre muy, muy activas, muy vivas, muy ricas desde el punto de vista del escritor. Por lo tal, es una relación, llamémosla fructífera, cosa que me ha sucedido con algunas editoriales, no demasiadas a lo largo de mi vida. Me gusta ahora haber podido reanudar contacto y relaciones, porque es como si volvieras a tu casa natal y encontrar que de repente libros como el de La vida misma, que le tengo mucho cariño, reeditado, está en la 8ª edición. Sí, recién salió esto encima. Esta es una y tú dices, porque perdí esto, porque yo dejé de darle seguimiento y porque cuando hacéis una nueva edición y cambiáis portada se os olvida mandarme un ejemplar. Uno, nada más, no quiero más, para que yo tenga registro en la cabeza del asunto. Habrá que tomar nota. Y más allá de tu relación con Txalaparta o con tus publicaciones, ¿cómo ha cambiado en todos estos años el mundo de la literatura, el mundo de la edición y el mundo en general? Para mí, el mundo de lo que produzco en palabra escrita no ha cambiado.
Y más Sí. allá de lo que tú produces, si Sí, pusiéramos... no, eso pregúnteselo al más allá. Pero, oye, más allá, ¿cómo ha cambiado el mundo? Yo en lo particular sigo con los mismos temas que no se agotan, que es novelas de acción, de temas históricos donde se vincula lo negro, lo policíaco, siguen apasionándome, y siguen apasionándome libros de historia atípicos, ah, e historias de revolucionarios de revoluciones imposibles. Sigo con estos amores de juventud fieles y firmes. Precisamente te preguntaba porque no sé si ayer estábamos cenando juntos y alguien hablaba, ahora que mencionas el tema de las revoluciones, que algunos mitos que tú recoges en tu obra, como el mismo Che Guevara, o que de alguna forma serían imposibles a día de hoy, o que se ha perdido esa posibilidad de crear mitos en la izquierda. Y quería preguntarte por cómo se hace para reinventar toda esa épica revolucionaria en el contexto actual. Hay que ponerse a contarla. Pero el desvanecimiento de estos espacios míticos reales no es tal. El libro de Che sigue vendiendo 1000 ejemplares todos los años en 27 países del mundo. O sea, no es tal el que nos hayan apagado la hoguera ni los referentes. Hay oleadas conservadoras que recorren algunos países con mayor o menor intensidad, pero las historias que cuento siguen de cierta manera vivas. No me siento un arqueólogo de la literatura haciendo arqueología y visitando lugares donde hay pinturas rupestres y dinosaurios. A día de hoy diriges el Fondo de Cultura Económica de México. Fuiste, bueno, la que es seguramente la mayor editorial pública del mundo, si se puede considerar así. La única transnacional de izquierda en el planeta. Exactamente. Además, eso de postre. Fuiste nombrado por Andrés Manuel López Obrador, luego has sido mantenido o renovado en el cargo por la presidenta actual, Claudia Sheinbaum. Quería preguntarte que nos explicaras un poco, para la gente que no lo conoce, qué es el fondo a día de hoy y qué era también cuando asumiste las riendas, o en qué ha cambiado en estos 7 años de mandato. Es una estructura cargada de tradición, prestigio, colecciones importantes, un catálogo muy fuerte, destinada a incidir en los estudiantes de educación media y superior que leen en castellano. Y bastante anquilosada y bastante retocada por el estilo priista de gobernar, llena de pequeñas corruptelas, negocios extraños, abusos de poder, estructuras verticales. Y lo que hicimos en estos 7 años casi fue darle una sacudida para volverlo una editorial popular. Bajamos el precio de los libros, creamos colecciones de choque, creamos redes de distribución directas, creamos clubs de lectura por miles en México, creamos sistemas de distribución en librería móvil. A lo largo de estos años ha sido de una intensidad notable en conflicto y combate todos los días con la prensa conservadora mexicana. Para quien no lo conozca, diremos que es una estructura enorme que de alguna forma, creo que son 1000 trabajadores, que abarca, digamos, casi toda la cadena del libro, ¿no? Desde Sí. es editorial, es distribuidora, es librería. Una editorial que produce 500 libros al año, es una cadena de librerías, 102, 104, todos los días varía las cifras, suben y bajan y suben. Librerías en México, una estructura internacional que cubre España, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Colombia, Guatemala, Chile, Perú y Ecuador, donde hay fondos de cultura, filiales del fondo. En algunos lugares con varias librerías, es el caso colombiano, con 6 librerías. En otros lugares estructuras de distribución nacional, como Argentina, con una gran librería.
en otros lugares redes sociales, combinando un poco lo que hacemos en México. Además, el fondo es una red de librerías móviles que recorre lugares donde no hay libros en México. 11 librerías móviles que llamamos librobuses. Además, el fondo es una red de fomento a la lectura basada en clubes de lectura inmensa. Yo creo que hemos llegado en estos meses a 22,000 en todo el país, en México, y curiosamente se reproducen. Hay 12 en Argentina, hay 20 en Guatemala, hay 7, 8 en España, pero la red de 22,000 mexicanas es inmensa, de voluntariado, construida con voluntariado, y el fondo también es una estructura de comunicación no tradicional. El fondo tiene 5 programas de televisión a la semana de libros, apoyándose en la televisión pública, en los varios canales de la televisión pública mexicana, abiertos, de tal manera que se oyen. De repente gente de Euskadi echa un grito y dice: "Os estoy viendo desde San Sebastián, tíos", ¿no? Porque tienen un chat abierto muy intenso. Una docena de programas de radio que producimos todas las semanas. En estos años habéis hecho encima una apuesta bastante firme por el fomento a la lectura. Antes de que me expliques cómo lo habéis hecho, te quería preguntar el por qué. El por qué para ti es importante el fomento de la cultura y por qué tiene que ser uno de los pilares del fondo en este caso. Porque un ciudadano que lee tiene capacidad más crítica para vivir. Vive el cotidiano de una manera mucho más crítica. Tiene referencias. Tiene información diferente, en profundidad. En tiempos donde está tan podrida la relación mediática, porque periódicos, estaciones de radio, estaciones de televisión están muy controladas por el pensamiento conservador, el fomento a la lectura genera vitalidad diferente, democráticamente, democracia popular. Y porque además yo soy de los que crecieron a partir del 68 pensando con todas las P's posibles, o sea, absolutamente convencido de que la formación política de la generación del 68 mexicana se hizo en la cultura y no se hizo en el manual. No es una formación de manual o de reflexión teórica encuadrados en tribus políticas de la múltiple izquierda, la variedad de la izquierda, sino se hizo leyendo novelas y viendo obras de teatro y oyendo canciones. Que eso, que es lo que nosotros entendemos ahora como fomento a la lectura, es el caldo de cultivo del pensamiento crítico. Yo me he preguntado muchas veces y he encontrado respuesta. La respuesta es: ¿qué pegatina pone en su mochila un adolescente? ¿Pone el osito Bimborito y su hermano Juanito? ¿O pone el zorro? ¿No? O Dick Turpin. O Durruti, coño. ¿Sí? Entonces, esta batalla por la pegatina del adolescente y la batalla por quién quieres ser cuando seas grande. Quiero ser una reina griega y rodeada de la corte. Quiero ser prostituta de lujo. Quiero ser actriz de cinito, semianalfabeta. O quiero ser Madame Curie, joder. Esto de la construcción la imitación hacia el futuro, la búsqueda de identidad, te lleva a que parte de la batalla política en México de estos últimos 20 años ha sido quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y el libro es uno de los grandes instrumentos de transmisión del quiénes somos o quiénes queremos ser o quiénes podemos ser o de dónde venimos, ¿no? Y ahora sí, ¿cómo habéis hecho esta apuesta por el fomento de la lectura? ¿Qué herramientas habéis utilizado y con qué circunstancias o con qué situaciones os habéis encontrado a la hora de hacer esta apuesta? Partimos de una estructura muy simple, que es
hay más gente que quiere leer de la que puede leer. Y hay más gente que quiere leer en colectivo de la que puede leer en colectivo. Entonces empezamos a estimular la formación de clubes, donde necesitábamos un activista que los detonara, por lugar, por punto. Una escuela básica, un barrio, un pueblo perdido en las montañas, una zona campesina donde hay actividades. Y entonces fuimos descubriendo este universo. Y donde encontrábamos la palanca, hacíamos formaciones muy breves usando internet, de 2 o 3 días, contando cómo funciona un club, cómo hacer una mini biblioteca en un pequeño lugar que tienes ahí accesible, 4 tablones y 8 ladrillos, y rápidamente enrolarlos en zona de contacto, qué estás leyendo, qué te interesa leer, y conectarlos entre sí y regalar libros. Hemos mantenido toda esta estructura con millares de libros a lo largo de estos años. Y cuando digo millares, digo centenares de miles de libros regalados por el Fondo de Cultura o producidos ex profeso para los clubes. Cada vez que se crea un club en México recibe 35 libros para estimular el arranque. Entonces, forma parte de la idea de que el fondo debe ser no solo una empresa mercantil, sino también una empresa social. También habéis puesto en marcha toda una política de bajada de precios. Así es. ¿Cómo ha sido y qué ha supuesto? Fue una tremenda locura. Lo único que teníamos era, tenemos que simplificar los modos de producción y abaratarlos y aumentar los tirajes. Y renunciar a ganar. Entonces, en una época en que la industria editorial saca el costo de un libro, lo multiplica por 6 y lo pone en la calle, nosotros sacamos el costo y lo multiplicamos por 3,2 y lo ponemos en la calle, con unos márgenes de beneficio mucho más pequeños, pero que te permite que repercuta sobre el precio. Y hemos logrado, de verdad, bajar el precio de los libros en México de manera notable. Y también os habrá exigido toda una pelea con transnacionales, Que no les gusta. Y está bien que no les guste, nos parece muy bien que no les guste, porque por eso son lo que son. Y nosotros por eso somos lo que somos. ¿Significa esta experiencia o experiencia que todavía está en activo en el fondo, que de alguna forma se pueden redirigir instituciones creadas por la oligarquía en este caso, ¿no? Como era el fondo a intereses populares? ¿Existe esa opción? Ya existió, lo tomamos por asalto y lo convertimos. Y no es tan difícil, aunque tampoco es tan fácil como parece, destruir el corazón podrido del neoliberalismo y la esencia mercantil y la estructura de poder, verticalismo, autoritarismo, y volcarla hacia un proyecto popular. Ayer hablabas del libro como motor ideológico, creo que mencionaste textualmente esas palabras. ¿Sigue siendo así a día de hoy? Me refiero a este mundo tan tecnologizado, a la gente más joven. ¿Qué papel sigue teniendo el libro en esas circunstancias? No lo sé en cuanto a su masividad. Era el instrumento, fue el instrumento. ¿El único? No, no es el único instrumento. El teatro, el cine, en el mundo de las miniseries, la televisión, más creativa, menos podrida mercantilmente, la música, han sido instrumentos todo el tiempo. ¿Por qué vas a renunciar a uno tan bonito como el libro? ¿Por qué vas a decir no? Tecnológicamente está superado. ¿Superado de qué? La gente, conozco millones de personas que siguen leyendo. Pero ayer te oía decir que uno de los sectores donde más está costando dentro del fondo, dentro de esa política por el fomento, es todo ese segmento de la adolescencia, que es igual donde más cuesta y donde todavía no se recogen los frutos esperados. No, sí se recogen. Y sí, es donde más cuesta. Bueno, exige un nivel de trabajo diferente, buscando maneras diferentes. Nosotros partimos de un supuesto que hasta la adolescencia no puedes decirle tienes que.
a la desobediencia tienes que provocarla. Tienes que llegar a los mecanismos que despiertan curiosidad, rebelión, etc. Y ahí donde provocas, los invitas a acercarse al libro. No como única opción, y no puede ser competitiva. No es libro contra fútbol, libro contra televisión, libro contra. Es libro con. Ayer decías que, que había sido un error, ¿no? De alguna forma... Eternamente la izquierda ha defendido lo arcaico por arcaico y no por positivo. Y se ha enfrentado a las transformaciones mediáticas de la sociedad en lugar de utilizarlas, aprovecharlas, subirse a ellas y compartirlas. En ese sentido estamos asistiendo a un contexto de una batalla feroz por la hegemonía cultural, digamos, con Trump, con Elon Musk, con Milley a la cabeza de ese intento ¿no? de reemplazar una serie de valores por otros valores más reaccionarios. Pero ¿cuándo no? ¿Y qué ¿Cuándo papel en tiene? la historia de los humanos que conocemos no vivieron bajo condiciones de guerras ideológicas terribles en términos de imponer no solo un modelo económico-político, sino también una hegemonía? No te muevas porque no sirve para nada. El cambio es imposible. El futuro es la continuidad del presente. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Y entonces el libro estuvo siempre ahí, diciendo así y ahora. ¿Y seguirá siendo? Yo creo que sí, bajo cualquier forma, no importa si tenemos que hacerlos en papel de cigarrillo y antes de fumarlos leerlos, pues estará bien. Para acabar, Paco, quería preguntarte, pronto regresarás a México, quería preguntarte a qué país regresas, cuál es el estado de ánimo del México actual, me refiero a la situación política que desde aquí seguimos con mucho interés, ¿cómo lo vives tú? Talto, hemos optado como país con la técnica de como amenazas te devuelvo la amenaza y si abofeteas te abofeteamos. Y un proyecto reconstructivo en lo económico basado en otras maneras de entender la economía, donde estamos privilegiando de nuevo la autoproducción de alimentos y el gasto social. Es curioso, ante la amenaza trumpista, la declaración inmediata de nuestra presidenta fue: el gasto social no solo no va a disminuir como nos piden que disminuya, sino va a aumentar. Eso quiere decir más becas para jóvenes que pierden la educación porque tienen que abandonarla. Esto quiere decir más becas para madres solteras. Esto quiere decir más becas a la tercera edad. Esto quiere decir más apoyos sociales a los que están probando experimentos colectivos productivos, lo que en México se llama sembrando vida. Entonces, ahí nos va. No estamos perdiendo la batalla contra el delirio trumpista. Pues muy bien, Paco, esto era lo que quería preguntarte. Muchas gracias por esta visita y ya sabes que aquí tienes tu casa hasta siempre. Con mucho gusto. Muchas gracias.